Hola, soy el Dr. Russell Barclay, soy profesor clínico de psiquiatría en la Universidad de Medicina de Carolina del Sur. Bienvenidos a este curso por Internet sobre el manejo del TDAH infantil y adolescente en el entorno escolar y en el aula. Antes de empezar, quiero compartir con ustedes mis fuentes de ingreso durante el año pasado por si consideran que pueda existir algún conflicto de intereses en los contenidos de esta presentación. Estoy jubilado de la Cátedra de Medicina de la Universidad de Massachusetts, donde estuve trabajando durante 17 años. Recibo una pensión de jubilación del estado de Massachusetts, pero desde luego sigo en activo. Durante el último año he impartido conferencias para diversas organizaciones de asistencia sanitaria y asociaciones profesionales internacionales que figuran en esta diapositiva, por las cuales he recibido una remuneración. Recibo derechos de autor por los diversos productos sobre el TDAH como libros, vídeos, boletines y cursos por Internet como este que están en el mercado. Finalmente, asesoro y trabajo como conferenciante en representación de varias de las principales empresas farmacéuticas que actualmente venden productos para el tratamiento del TDAH. Ahora vamos a comenzar este curso sobre el manejo del TDAH en el entorno escolar. Me gustaría dirigir su atención primero a varias fuentes de información que pueden resultarles útiles como complemento a este curso. Figuran en esta diapositiva e incluyen mi libro de texto A Handbook at Diagnosis and Treatment, un manual de diagnóstico y tratamiento, y especialmente el libro escrito por George DuPaul y Gary Stoner, ADHD in the Schools, el TDAH en los centros escolares. Se ha publicado también hace poco un texto para docentes, todo sobre el TDAH, una guía práctica y completa para los profesores en el aula de Linda Fitner. Estos textos y muchos otros productos están disponibles por Internet en las principales librerías y también en la página web addwarehouse.com. Antes de entrar en los aspectos específicos del manejo en el aula, podría resultar útil repasar los que considero como los 18 principios más importantes que deberían servir de guía en nuestra elección de técnicas para manejar el TDAH. Si ya han hecho mi curso sobre el asesoramiento de padres y el manejo del TDAH en el hogar, conocerán estas ideas. De todos modos, no les vendrá mal refrescar la memoria sobre ellas. Para los que no han hecho ese curso, explicaré estas ideas con detalle. Uno de los mejores principios para manejar el TDAH, en mi opinión, está relacionado con la actitud del individuo que está encargado del niño con TDAH. En este caso, se trata de los cuidadores y más específicamente de los profesores en el sistema educativo. Los profesores tienen que comprender que no pueden rediseñar el niño para que no tenga TDAH. Como pueden haber aprendido si han hecho el curso sobre las etiologías del TDAH que ofrezco en esta página web, el TDAH es un trastorno importante causado por factores biológicos, es decir, que sus raíces están en la neurología y la genética. Más del 80% de la variación en las características del TDAH dentro de la población está relacionado con diferencias genéticas en estos individuos. El resto de la variación se debe, aparentemente, a la exposición de acontecimientos únicos, en su mayoría biológicos, y normalmente están relacionados con peligros en el entorno, complicaciones pre- o postnatales o con lesiones que de alguna manera provocan un mal desarrollo cerebral. Para más información sobre las etiologías del TDAH, por favor, diríjanse al curso que ofrezco sobre este tema. Es necesario que los profesores se den cuenta de que están tratando con un niño que tiene una disfunción, aunque no existen manifestaciones exteriores en la apariencia física del niño que la indiquen. El cerebro, sin embargo, está involucrado en este trastorno y no funciona tan bien como debiera. El resultado es una disfunción neurogenética. Lo importante es que los profesores tienen que asumir la perspectiva del TDAH como un trastorno. Tienen que comprender que forma parte del niño y de su personalidad y su manera de afrontar el entorno. En vez de intentar hacer desaparecer el TDAH, los profesores deberían intentar aumentar la efectividad del niño y disminuir las disfunciones causadas por este trastorno. Recuerden, las discapacidades dependen de la situación en la que el individuo tiene que funcionar. Cómo se desenvuelve un niño dentro del entorno escolar depende de la manera en que estructuremos ese entorno. Las minusvalías pertenecen a las personas y las discapacidades pertenecen a las situaciones. Si reajustas la situación, es posible que se pueda mejorar la capacidad de rendimiento efectiva del niño en el centro escolar. Por tanto, prefiero que los profesores adopten la actitud de pastores del niño afectado. El suyo es un papel importante, responsable de reajustar el entorno de tal manera que facilite el crecimiento y desarrollo del niño.
Para seguir con esta metáfora, piensen que el niño es la oveja. Los profesores pueden rodear a esta oveja con los pastos adecuados para mejorar el rendimiento efectivo del niño dentro de ese entorno específico. Por tanto, aunque no podemos rediseñar la oveja, el papel del pastor es de una importancia extraordinaria para proteger, alimentar y facilitar el mayor desarrollo del niño con TDAH. Creo que este es un primer paso muy importante para comprender la mejor manera de manejar el TDAH dentro del entorno escolar. Todo comienza con la actitud de las personas responsables de este niño. Si han seguido los otros cursos que ofrezco en esta página web sobre el TDAH y las funciones ejecutivas, ya saben que el TDAH es un trastorno de las funciones ejecutivas y la autorregulación. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, podemos formular numerosas recomendaciones para su tratamiento. Una de estas observaciones es que las personas con TDAH no son capaces de afrontar el tiempo, ni las fechas límites, ni la organización de la conducta durante periodos extendidos. Por tanto, para abordar un trastorno ejecutivo como el TDAH, es útil reducir las demoras, siempre que sea posible entre los acontecimientos y las consecuencias, externalizar el tiempo o también crear una referencia temporal externa cuando sea posible. Cuando hablo de reducir las demoras, significa lo siguiente. Consideren la vida como una serie de acontecimientos que se dirigen hacia ustedes. Son las A de la vida. Luego están las R, las respuestas que preparamos con anticipación de la llegada de estos acontecimientos o fechas límites. Y finalmente están las C de la vida. Son las consecuencias, que son el resultado de las respuestas que hemos preparado o no en espera de la llegada del futuro. Mientras las A, las R y las C, los acontecimientos, las respuestas y las consecuencias se mantienen cercanos en el tiempo, las personas con TDAH no tendrán muchas dificultades. Es un poco como un videojuego. Las cosas ocurren rápidamente y las consecuencias a esa conducta ocurren muy seguidas. Si es posible ajustar el entorno para que los acontecimientos, las respuestas y las consecuencias estén cercanas en el tiempo, las personas con TDAH podrán funcionar en aquel entorno sin grandes dificultades. Los problemas surgen para las personas con un trastorno del lóbulo frontal como el TDAH cuando se inserta una demora temporal entre estos tres componentes de una contingencia. Esto es porque el lóbulo frontal conecta los acontecimientos en el tiempo para anticipar y prepararse para el futuro. Por tanto, cuando introducimos demoras entre los acontecimientos y las respuestas, o entre las respuestas y sus consecuencias, creamos situaciones discapacitantes para los individuos con trastorno del lóbulo frontal, como el TDAH. Por ejemplo, imaginemos una redacción sobre un libro que el niño tiene que leer. La forma habitual de asignar este tipo de redacción es la siguiente. Juanito, quiero que leas el libro El guardián entre el centeno durante el próximo mes. Luego quiero que entregues la redacción en la fecha asignada. Tardaré entre 1 semana y 10 días en corregir todas las redacciones y cuando termine sabrás qué nota has sacado en tu redacción. Fíjense que hemos insertado una demora de 30 días entre el acontecimiento y la respuesta que hay que realizar y otra semana o 2 entre la entrega de la respuesta y las consecuencias. Esta situación supone un desastre garantizado para la mayoría de las personas con TDAH porque no son capaces de organizarse respecto a las demoras temporales para preparar el futuro. Para reducir las demoras me gustaría que los profesores acercaran los acontecimientos, las respuestas y las consecuencias en el tiempo. Así que, por ejemplo, en el caso de la redacción sobre la lectura del libro, el profesor podría asignar al niño con TDAH la lectura de un número específico de páginas por día durante la jornada escolar. A continuación, el niño tiene que escribir algunas frases basadas en lo que acaba de leer e inmediatamente después se le entregan como premio unas fichas o unos puntos dentro de un sistema de fichas en el aula para poder gastar ese día en privilegios adicionales. Fíjense que además de reducir la cuota de trabajo hemos acercado el acontecimiento, la respuesta y las consecuencias en el tiempo dentro de la misma situación en un solo día. Si lo organizamos así, podremos mejorar la capacidad del niño con TDAH de realizar este tipo de trabajo. No olviden tampoco lo que comenté sobre la externalización del tiempo, lo que significa convertir el tiempo de alguna manera en algo físico y tangible. Hablaremos más adelante sobre la manera de hacer esto, pero lo importante ahora es el principio que seguimos. El reloj interno de las personas con TDAH no les guía correctamente y por tanto les hace falta una referencia externa del paso del tiempo. Otro principio clave es convertir la información importante en algo tangible y físico dentro del entorno. Como he dicho anteriormente, el TDAH interfiere en las funciones ejecutivas y una de las funciones que resulta más perjudicada, además de la inhibición, es la memoria de trabajo.
la capacidad de guardar en mente la información que se utiliza para guiar la conducta o realizar una tarea. Las personas con TDAH tienen una disfunción importante de la memoria de trabajo, lo que significa que no son capaces de guardar en mente datos e información claves durante tanto tiempo como las personas sin esta disfunción. Y aun cuando logran hacerlo, enseguida desaparece porque se dejan distraer con facilidad. Por tanto, sirve de ayuda colocar datos clave en los distintos puntos de rendimiento dentro del entorno, porque estos datos son importantes para guiar la conducta. Así que, por ejemplo, como veremos más adelante, los profesores pueden utilizar cartulinas, listados de normas, carteles o tablas y otras manifestaciones completas en la parte delantera del aula para convertir las normas en algo tangible y recordar a los niños con TDAH los datos claves que deberían utilizar o seguir para realizar una tarea específica en ese momento. Más adelante hablaré con más detalles sobre este tema. Otro principio que es importante seguir es convertir la motivación en algo tangible y externo. Como ya he comentado anteriormente, el TDAH interfiere en las funciones ejecutivas, una de las cuales es la automotivación, la capacidad de motivarse cuando no existen consecuencias externas. Los niños con TDAH no pueden hacerlo muy bien y, por tanto, no están en situación de generar la automotivación y persistencia o resistencia necesarias para terminar la tarea. Lo habitual es que dediquen unos minutos a la tarea antes de dejarlo y que busquen algo que les interese más. Por esto es importante que las consecuencias sean tangibles y externas. Aquí lo importante es el principio. Hablaremos más adelante sobre las distintas estrategias que se pueden aplicar para implementar este principio, pero hay que convertir la situación en una en la que haga lo que haga el niño, termine ganando. Que el niño realice el trabajo en el aula es una victoria para el profesor, no para el niño, o por lo menos no a corto plazo. Por tanto, es importante que tenga alguna recompensa por hacer el trabajo que se le ha asignado. Otra función ejecutiva que resulta disminuida por el TDAH es la capacidad de manipular información mentalmente para resolver problemas. Es decir, la capacidad de generar varias opciones que uno podría utilizar para vencer un obstáculo o resolver un problema relacionado con una tarea. Por este motivo, igual que con otras funciones ejecutivas, la mejor forma de abordar este déficit es convertirlo en algo manual o tangible, es decir, convertirlo en algo exterior al niño. Siempre que sea posible, intenten convertir la resolución de problemas en algo manual para que el niño lo pueda realizar con sus manos. Por ejemplo, si está haciendo problemas de matemáticas, podría utilizar un ábaco, una línea numérica, canicas u otros objetos que pueda contar, restar, sumar, agrupar, clasificar y manipular para facilitar la realización de sus tareas de matemáticas. Convertir la resolución de problemas en algo exterior y manual puede ser útil para ayudar a los niños que tienen dificultades a la hora de manipular mentalmente la información y generar múltiples posibilidades. Como ya he insinuado, los niños con TDAH necesitan tener consecuencias más inmediatas y frecuentes para controlar su conducta. Una de las mejores formas de aumentar la importancia o la presencia de las consecuencias es hacer que el niño tenga que informar a otras personas varias veces a lo largo de la jornada escolar sobre el trabajo que tiene que hacer. De esta manera, el individuo es responsable ante otra persona en el aula. Se sabe que la rendición externa de cuentas aumenta la probabilidad de que siga adelante para cumplir sus objetivos o terminar la tarea que se les ha asignado. Existe también la necesidad de aumentar el atractivo de las consecuencias mediante el uso de recompensas más externas y artificiales. Los niños con TDAH se motivan mucho menos por la atención positiva, las notas o los elogios. Es mucho más probable que se motiven con recompensas, privilegios y otras consecuencias tangibles como el sistema de fichas que les permite comprar premios más motivadores y atractivos. Ténganlo en cuenta cuando diseñen programas para manejar los niños con TDAH dentro del entorno escolar. Consideremos ahora otros principios importantes para el manejo del TDAH en el aula. Además de los que he comentado en la diapositiva anterior, recomiendo también que se cambien las recompensas periódicamente, para que los niños no se aburran con las recompensas o consecuencias que se utilicen. Les digo a los profesores que piensen en su aula y en particular en el sistema de fichas que estén empleando como si fuera un restaurante. Es necesario cambiar el menú de vez en cuando si quieren mantener fiel a su clientela habitual para que vuelva al restaurante y siga comiendo allí. Es decir, para mantener satisfecha a la clientela es necesario hacer que todo sea un poco más interesante. Por tanto,
Cambien las recompensas en el aula de vez en cuando para mantener el nivel de motivación en estos niños. Además, animo a los profesores a que dediquen menos tiempo a hablar con sus alumnos y cuando hablen con ellos, que posen la mano en su hombro o en su mano. Este contacto físico, por cierto, se trata de un contacto ligero, les concentra la atención y funciona también como una señal de atención más personalizada, que indica que quieren comunicar algo importante y significante. Que digan entonces lo que quieren decir de forma breve, clara y directa. Que vayan al grano. Sea cual sea el mensaje, unas instrucciones, un elogio, ánimos o incluso una regañina, hagan que la comunicación sea personal. Establezcan contacto físico y visual con el niño y sean breves. Que vayan al grano cuanto antes. Recuerden que el TDAH no es un trastorno de déficit de información. Ofrecer más charla, más lenguaje, más recordatorios, dar más la lata, no va a ayudar a manejar el TDAH. Sea lo que quieren comunicar, que sea breve y asegúrense de haber captado su atención. Otra manera de pensarlo o de expresarlo es más acción y menos bla bla bla. Es un principio excelente que Sam Goldstein imparte en sus talleres en centros escolares, lo que significa es que se debería dedicar más tiempo al manejo de las consecuencias inmediatas alrededor del niño y a su estructuración para facilitar un mayor rendimiento. En otras palabras, actúa para cambiar la situación y lograrás manejar la conducta, en vez de simplemente hablar, recordar y dar charlas al niño sobre una conducta no apropiada. Seguir hablando, como he comentado anteriormente, no cambiará el problema. Por tanto, actúa para cambiar la situación. Actúa con rapidez y tendrás un mayor control sobre los niños con TDAH que si simplemente les diriges una charla. También ayuda mantener el sentido del humor, porque es probable que estas personas cometan más errores en determinadas situaciones. Si uno toma estos errores en serio y empieza a considerarlos como intencionados, es fácil desarrollar una actitud vengativa o rencorosa hacia las personas con TDAH. Por tanto, lo que nos ayuda es recordar que esta persona no intenta molestarnos y no lo hace intencionadamente. Tienen un trastorno que les llevará a cometer más errores que otras personas. Uno tiene que mantener cierto sentido del humor respecto a estos errores. Si somos capaces de hacerlo, lograremos mantener una actitud más positiva hacia los niños que tienen TDAH. Los niños con TDAH son castigados en casa y en el centro escolar con mayor frecuencia que otros niños. Como consecuencia, no recomiendo comenzar un programa de manejo conductual simplemente con la aportación de más castigos. Al fin y al cabo, los castigos excesivos que ya se están aplicando no consiguen claramente los resultados deseados y, por tanto, el aumento de castigos probablemente no logrará cambiar la situación. En cambio, recomiendo que se empiece con programas de recompensas. Aumentar los elogios, la atención, el respeto, el ánimo, además de privilegios y otras recompensas más tangibles para premiar las conductas apropiadas. Después de varias semanas con este tipo de programa, uno puede empezar a introducir castigos o disciplina. Si se actúa así, aumentarán los incentivos en el entorno para mejorar el comportamiento que se desea generar en el niño, y cuando se aplique una disciplina leve y selectiva, será mucho más efectiva a la hora de reducir las conductas no apropiadas. Esto funciona porque ya existen incentivos amplios en el entorno para guiar al niño hacia una conducta más apropiada. Recuerden que una de las claves para que un castigo funcione está relacionada con la cantidad de incentivos y recompensas disponibles para las conductas positivas y prosociales que se están intentando fomentar. Si se aumentan los incentivos, esto anima al niño a comportarse bien, y en los momentos en los que sea necesario aplicar un castigo, hay muchas más probabilidades de que éste sea efectivo. Otro principio que quisiera animar a los profesores a aplicar en el entorno escolar es la anticipación de situaciones problemáticas y la creación previa de un plan para afrontarlas. Al fin y al cabo, los profesores ven a este niño a diario y está claro que habrán tenido oportunidades suficientes para reconocer el tipo de situaciones que puede resultarle problemáticas. Una vez que comprendan cuáles son estas situaciones, se puede reestructurar con antelación y así disminuir las posibilidades de una mala conducta y aumentar las posibilidades de una conducta más efectiva dentro de la situación. Hablaremos más adelante en este curso sobre este tipo de planificación para la transición entre una situación y otra, pero lo importante es que elaboren un plan y lo apliquen. De esta manera la enseñanza será proactiva y no simplemente reactiva.
Mantengan un sentido de las prioridades dentro de su aula. A menudo las órdenes que los profesores dan a los niños son de baja prioridad, es decir, que no son especialmente importantes. Así que, para cambiar, concéntrense en las cosas que son importantes en el aula. Normalmente están relacionadas con la realización de trabajos o tareas, con llevarse bien con sus compañeros y con seguir las instrucciones del profesor. Concéntrense en estas tres cosas y no se preocupen tanto por pequeños inconvenientes o errores o conductas levemente inapropiadas que pudiera haber en el aula. Si fomentan el rendimiento efectivo de los trabajos relacionados con la educación, especialmente la productividad, animan a la adopción por parte del niño de habilidades más prosociales en su relación con los compañeros, y si les animan a seguir las instrucciones del profesor, lo más probable es que consigan una mejoría mucho mayor en la conducta del niño con TDAH de lo que se podría conseguir si simplemente prestan atención a las conductas menores o levemente molestas en el aula. Mantengan claras las prioridades y dedíquense a ellas primero. También animo a los profesores para que hagan lo que hemos enseñado a hacer a los padres: practicar el perdón. Las personas con TDAH cometen errores, y sus padres cometen errores también. Cometer errores es parte de la condición humana. Como han dicho otras personas, para eso ponemos gomas de borrar en los lápices. Por tanto, tienen que entender que se van a producir errores y no se molesten tanto cuando ocurran. Simplemente intenten cambiar la situación la próxima vez para que haya menos probabilidades de que ocurra el mismo error. En otras palabras, háganlo mejor la próxima vez. Esto es lo importante en la vida misma y en el manejo de los niños con TDAH, y no tanto si se han producido errores o no. Aprendan bien a perdonar a los niños por sus errores y entonces rediseñen la situación para intentar que no se repita la próxima vez. Perdónense a sí mismos por los errores que cometan. No van a poder ser perfectos en su manera de llevar los niños con TDAH. No siempre lograrán hacerlo bien, pero intenten mejorar para la próxima vez. Finalmente, no culpen tanto a los padres. En los Estados Unidos es muy común echar la culpa a los padres por muchos de los problemas de los niños en el hogar y en el centro escolar. Sin embargo, como ya he dicho anteriormente, el TDAH no está relacionado con la crianza de los hijos. Es un trastorno neurológico y genético. Por tanto, lo que hacen los padres tiene poco impacto sobre la conducta de este niño. Es decir, que la crianza no es la causa de este problema. Así que no sean tan severos con ellos, denles un poco de respiro. No juzguen tanto a los padres sobre cómo lo están haciendo en el hogar en relación con este niño. En cambio, les animo a perdonar a los padres los pequeños errores que con toda probabilidad también cometerán a la hora de criar a este niño con TDAH lo mejor que puedan. Para terminar, me gustaría que los profesores recordasen que los medicamentos constituyen uno de los tratamientos más efectivos para el TDAH, además de los diversos principios que he explicado. Hay muchos medicamentos en el mercado que son muy efectivos. Producen una mejoría en la conducta de los niños 2 veces mayor que las terapias de modificación de conducta y las intervenciones psicosociales. Según mi experiencia, entre un 70 y un 80% de los niños con TDAH necesitarán medicamentos en algún momento de su formación académica para conseguir un rendimiento dentro del entorno escolar. Por lo tanto, si resulta necesario, posiblemente tengan que derivar a las familias con niños con TDAH a un médico para que les informen sobre los medicamentos disponibles. Para más información, pueden también apuntarse en el curso que ofrezco en esta página web sobre los medicamentos para el TDAH. Ahora vamos a comentar algunos de los detalles importantes para el manejo del TDAH en el aula. Quiero comenzar con algunas de las consideraciones básicas, en mi opinión, para la estructuración del plan de estudios en el aula y facilitar una conducta mejor y un rendimiento académico más efectivo. En el año 1991, el Departamento de Educación de los Estados Unidos, equivalente al Ministerio de Educación, hizo una encuesta en todos los centros escolares públicos para saber qué hacían para abordar el tema de los niños con TDAH. A continuación, se realizaron visitas a numerosos de estos centros en los que parecía que estaban haciendo un trabajo extraordinario con los niños con TDAH. Después de esta ronda de visitas, publicaron un manual que se llamaba Las mejores prácticas para los niños con TDAH en los centros de educación pública.
Aunque este manual está descatalogado actualmente, se publicaron muchos ejemplares y de hecho cada distrito escolar recibió un manual con unas cintas de vídeo. Busquen este manual en su distrito escolar. Está lleno de valiosas sugerencias para afrontar a los niños con este trastorno. Una de las mejores sugerencias en el manual fue una práctica que se estaba realizando en numerosos centros de educación pública en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Lexington, Kentucky. También en Louisville y creo que en Kenosha, Wisconsin, entre otros, y fue la creación del puesto de un enlace especializado de apoyo para niños con TDAH. Este enlace es un profesor o una profesora con varios años de experiencia en el trato de niños con problemas de conducta, trastornos emocionales y también con dificultades de aprendizaje. Consideren a esta persona como un maestro tutor. Esta persona recibe una formación adicional relacionada con el TDAH, por ejemplo, con unos cursos como los que pueden encontrar en esta página web para aumentar su grado de conocimientos sobre este trastorno. A continuación, este maestro asume dos responsabilidades y a cambio de asumirlas, se les reduce el número de horas de docencia. La primera responsabilidad que tenían estos enlaces especializados es la de funcionar como asesor para todos los otros profesores del centro en cuanto al manejo del TDAH en el aula. Cuando el profesor de un niño con TDAH tenía dificultades con él, podía buscar a este maestro o dejarle una nota y el maestro pasaba en algún momento de la jornada escolar para conocer el problema con más detalle y aportarle sugerencias sobre la mejor manera de afrontarlo. Es una manera muy económica para afrontar inicialmente estos problemas de conducta. Este tipo de interacción se considera frecuentemente como una intervención previa a la consulta. Es decir, antes de derivar al niño a un especialista para una batería de evaluaciones multidisciplinares, reuniones de equipo, desarrollo de un programa de educación individualizada o la provisión de otros servicios de educación especial, hay que comprender que estos problemas conductuales a veces se pueden cortar rápidamente, simplemente con tener un asesor especializado que pueda aconsejar a los profesores más jóvenes o con menos experiencia sobre los distintos métodos apropiados que pueden emplear para abordar el problema específico de conducta del niño. La segunda responsabilidad que asume el enlace es que los padres que tienen hijos con TDAH matriculados en ese centro escolar pueden pedirle ayuda sobre los problemas que crean que pueda tener su hijo en este entorno. El papel es parecido al de la persona que lleva la atención al paciente en un centro hospitalario. Si estuvieran en un hospital y no estuvieran de acuerdo con los cuidados o el trato del personal de dicho hospital, podrían coger el teléfono y llamar al despacho del defensor del paciente. Esta persona es la que aboga por los derechos del paciente en el centro. Es su responsabilidad interactuar con la burocracia del centro, enterarse de qué ocurre e intentar reunirse con ustedes para resolver el problema y satisfacer su queja. El enlace especialista en TDAH desempeña un papel semejante en el centro escolar. Cuando las familias creen que su hijo tiene un problema en el entorno escolar, si están preocupados por un tema específico o simplemente quieren saber qué tal va su hijo, primero se ponen en contacto con este enlace. No alteran el ritmo de la jornada escolar llamando a todos los profesores, simplemente llaman al enlace y le cuentan lo que quieren saber. El enlace se reúne con los diversos profesores, recoge la información necesaria y vuelve a llamar a la familia. En ese momento ya pueden saber lo que se proponen hacer para intentar resolver cualquier problema en particular que el niño tenga en el centro escolar. Por tanto, puede ser interesante que los centros escolares adopten el modelo del enlace especializado en TDAH para mejorar la satisfacción parental con el centro, aumentar las posibilidades de que los niños afectados tengan mayor éxito con sus estudios y reducir la probabilidad de acciones legales por parte de los padres por un mal rendimiento dentro del entorno escolar. Otro principio clave o consideración básica, en mi opinión, es no aplicar la repetición del curso como una intervención escolar para los niños con TDAH. Existe una bibliografía amplia sobre la repetición de curso y sus consecuencias. En general, indica que aporta pocos o ningún beneficio al niño. Los pocos beneficios que aparentemente existen tienen que ver con un aumento de corta duración de los resultados en los test de rendimiento académico. Pero estos resultados están relacionados en gran parte con el hecho de que este niño ya tiene un año más en comparación con la población normal de estos test. Pero estos beneficios, que son artificiales, no duran y hay muchos niños que ni siquiera los consiguen. Los estudios indican, en cambio, que para muchos niños la repetición del curso resulta dañina y psicológicamente perjudicial, y cuanto más temprano ocurre, mayor es el daño. Los chicos, por ejemplo, tienen una tendencia a volverse más agresivos, las niñas a deprimirse en el año que repiten. Ambos pierden la motivación para el aprendizaje en el centro escolar.
Puede haber un mayor grado de rechazo por parte de los compañeros porque pocos niños quieren pasar tiempo con un niño que ha repetido curso. Finalmente, y esto es lo más importante, los estudios indican que los niños que han repetido curso tienen mayores probabilidades de abandono escolar que los niños que han tenido el mismo tipo de problemas y que fueron resueltos de una manera más efectiva y no tuvieron que repetir curso. Entonces, dejemos de utilizar la repetición del curso como intervención. Al fin y al cabo, la intervención no funcionó durante el curso escolar. ¿Por qué repetir una intervención fallida el curso siguiente? No tiene ningún sentido. Me gustaría recomendar también a los profesores que al inicio del curso dediquen menos tiempo a los contenidos del currículum y más tiempo al establecimiento del control de conducta en su clase. No les estoy diciendo que no impartan la clase, simplemente les recomiendo que a la vez que impartan la clase pongan más énfasis en las normas en el aula y las consecuencias que se aplicarán inmediatamente en el caso de conductas difíciles, además de un aumento de los incentivos y recompensas que existen en el aula. Pero durante la primera semana o las primeras 2 semanas del curso, pongan más énfasis en establecer el control sobre la conducta en el aula. De esta manera podrán impartir los contenidos con mayor rapidez. Los niños comprenderán las normas y su credibilidad como gestor de las conductas en el aula y la enseñanza será más efectiva. Tal como he comentado en mis otros cursos sobre las funciones ejecutivas en esta página web, los niños con TDAH tienen un retraso en el desarrollo del autocontrol y sus habilidades ejecutivas. Mi estimación es que tienen un retraso en las funciones ejecutivas y el autocontrol de por lo menos un 30% en comparación con otros niños. Y he desarrollado lo que denomino la regla del 30% que comenté en el curso sobre el asesoramiento parental en esta página web. La regla del 30% dice que si uno quiere saber a qué nivel está funcionando un niño con TDAH, resta un 30% a su edad, en cuanto al nivel de persistencia, autocontrol, seguimiento de las normas y autoorganización del niño. Por tanto, es necesario adaptar el entorno y el currículum acorde con la edad ejecutiva del niño, en vez de exigir que se porte como los niños que tienen otro desarrollo del autocontrol. Una manera de afrontar la regla del 30% es simplemente reducir la cantidad de trabajo que el niño tiene que hacer. Al fin y al cabo, muchos de los trabajos que tiene que realizar no son tan necesarios. Un profesor puede determinar si el niño ha aprendido una regla, estrategia o un concepto de una de las asignaturas con la resolución de un menor número de problemas sobre tal concepto. Por tanto, deben asignar solo el número necesario de problemas para saber si el niño ha comprendido la materia antes de seguir con un nuevo tema. No es necesario que este niño haga tantos trabajos como los otros. O si creen que es necesario que resuelva un número determinado de problemas, les animo a dividir el trabajo en cuotas pequeñas. Es decir, pedirle que haga cantidades más pequeñas de trabajos o problemas con frecuentes descansos entre unos y otros. Por ejemplo, si los niños de la clase tienen que resolver 30 problemas de matemáticas, cojan una tijera, recorten los 5 primeros problemas y dénselos al niño con TDAH para que tenga que resolver solo esos 5. Cuando los termine y se los entregue, pueden recortar 5 problemas más. Y así seguir adelante. El niño vuelve al pupitre y resuelve esos 5 problemas. Es mucho más fácil para un niño con TDAH cumplir el trabajo si se divide de esta forma en cuotas pequeñas con descansos frecuentes y no abrumarles con los 30 problemas a la vez. No van a poder realizar más de 5 antes de perder el hilo y distraerse, y así no terminarán la tarea asignada. Animo también a los profesores a que coloquen el aula de la manera tradicional, con filas de pupitres que miran hacia el frente, donde está el profesor. No coloquen a los niños en mesas circulares compartidas con otros niños, donde podrán mirarse y hablarse mientras el profesor está intentando impartir la clase. Estas aulas modulares, con los pupitres colocados en círculo, han resultado desastrosas para los niños con TDAH que no logran prestar atención al profesor. También es útil que el niño con TDAH se siente en una de las primeras filas más cerca de la zona en la que se imparta la clase. Esto permite al profesor interactuar con el niño, monitorizarle, supervisarle y aportar consecuencias con mayor frecuencia durante la clase que si estuviera sentado en la parte de atrás del aula. Otras consideraciones que los profesores deberían tener en cuenta son las relacionadas con dar prioridad a la productividad. Las dificultades que tienen los niños con TDAH no tienen que ver con la exactitud de su trabajo, sino con el hecho de realizarlo y terminarlo. Se trata de un problema de productividad, la cantidad de trabajo realizado dentro de un periodo determinado de tiempo, y no de realizarlo de una manera correcta o no.
Según los estudios, el grado de exactitud o corrección del trabajo académico que realizan los niños con TDAH es solo un 10% por debajo del resto de la población. El problema principal que tienen es que simplemente no logran hacer la cantidad de trabajo que se les asigna. Por tanto, se trata de un problema de productividad. Por ese motivo, animo a los profesores para que al inicio del curso se concentren en la realización de los trabajos en sí, sin calificarlos con notas. Es decir, que recompensen a estos niños por cada ejercicio que intentan hacer, aunque se hayan equivocado. Una vez que ha aumentado la productividad de los niños, se puede empezar a corregir los ejercicios. Muchas veces los han hecho correctamente, pero si hay errores, todavía hay tiempo para corregirlos una vez que se haya abordado el tema de la productividad, que suele ser la mayor dificultad para estos niños. También aconsejo a los profesores que no manden a los niños terminar en casa los trabajos no completados durante la jornada escolar. Los padres de niños con TDAH ya tienen bastantes problemas para conseguir que sus hijos hagan las tareas habituales en casa, sigan las normas, se lleven bien con sus hermanos o con el resto de la familia. Aumentar esta carga con ejercicios no terminados es simplemente echar más leña al fuego. Además, el momento de rendimiento de trabajo académico es durante la jornada escolar y, como habrán escuchado en mi curso sobre las funciones ejecutivas, es allí donde hay que realizar la intervención. El momento de rendimiento es el entorno natural en el que ocurren las dificultades. Si queremos abordar estos problemas, es necesario intervenir aquí y no pasar el problema a otra persona para que lo resuelva. Así que si el niño no termina sus ejercicios o el trabajo en el aula, la solución de este problema está en el aula y no con los padres, que ya tienen un exceso de trabajo y estrés en casa. Por tanto, si los profesores tienen dificultades para que los niños con TDAH terminen sus ejercicios en clase, hay que considerar la manera en la que puedan modificar el aula para resolver este problema. En este curso ofrezco más de 80 recomendaciones para resolver el problema del trabajo en el aula. Por favor, no intenten resolverlo enviando el trabajo no terminado a casa para que los padres se hagan cargo. Al fin y al cabo, no es su responsabilidad conseguir que el niño haga el trabajo del aula. Considérenlo desde esta perspectiva. Si los profesores pueden enviar a casa los trabajos que su hijo no ha conseguido terminar durante la jornada escolar, ¿por qué no pueden hacer lo mismo los padres? Por ejemplo, si los padres no han conseguido terminar de lavar la ropa sucia durante el fin de semana, ¿está bien que la envíen a los profesores el lunes por la mañana para que terminen de hacerlo en el aula? ¿O enviarle al profesor la jaula sucia del hámster para que la limpie porque el niño no logró terminar sus tareas domésticas durante el fin de semana? Cuando lo pensamos así parece una tontería, ¿verdad? Recomiendo, por tanto, que los profesores no envíen a casa los ejercicios que su hijo no ha terminado durante la jornada escolar. Y si lo hacen, animo a los padres a negarse a asumir este trabajo. Es responsabilidad del profesor. Al fin y al cabo, se les paga para realizar este trabajo y la manera de resolver el problema es abordarlo en el aula con los métodos que están aprendiendo en este curso. No me refiero a los deberes para hacer en casa, que son otra cosa. Si los niños van a tener deberes, animo a los profesores a organizarlos por semana. Es decir, enviar a casa los lunes una hoja que indica todos los deberes para cada día de esa semana, para que los padres puedan prevenirlo y organizar la vida familiar de tal manera que el niño logre hacer sus deberes. No les sorprendan un martes con un proyecto grande de artes plásticas que hay que entregar a la mañana siguiente. Puede que el martes sea cuando el niño tiene la reunión de Scouts y los padres tengan que realizar esta actividad con él. Muestren un poco de respeto a los padres e infórmenles con antelación sobre los deberes que piensan enviar al niño esta semana. De esta manera, los padres estarán mejor preparados para ayudar al niño y apoyarles a ustedes, los profesores, en el trabajo que están realizando en el aula. Ahora bien, otra manera de abordar el tema de los deberes es simplemente eliminarlos. Hay pocos indicios, posiblemente ninguno, que demuestre que la realización de deberes durante la educación primaria aporte un beneficio al rendimiento académico de los niños. De hecho, los estudios demuestran que frecuentemente no aporta ningún beneficio al niño. Los colegios que no mandan a sus alumnos deberes en casa tienen un rendimiento en los tests académicos al mismo nivel que los colegios que mandan deberes. Como se sabe, en los Estados Unidos ha habido un aumento en la cantidad de deberes que mandan los colegios públicos porque creen que si unos cuantos deberes vienen bien, cuantos más mejor. Pero no ha resultado ser así. Como pueden observar aquí, la relación global entre la cantidad de deberes y el rendimiento académico tiene una correlación de tan solo 0,15 o 0,25. Una nimiedad. Esta correlación débil se mantiene en todos los cursos, especialmente en la educación primaria. Al llegar a la educación secundaria, empezamos a observar algún impacto de los deberes sobre el rendimiento académico. Según los estudios, la cantidad óptima de la totalidad de los deberes para un adolescente en la escuela secundaria debería ser entre 1 hora y media y 2 horas y media por día.
Una cantidad mayor de deberes no aporta beneficios adicionales a los alumnos. En esencia, creo que en la educación primaria los colegios deberían reducir la cantidad de deberes o eliminarlos del todo y empezar a introducirlos gradualmente en los primeros años de la educación secundaria. Y luego, a partir de tercero de la ESO, aumentar la cantidad de deberes hasta el nivel óptimo, que podemos observar aquí en la diapositiva, aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas y media cada día. Hablando de deberes, los padres preguntan frecuentemente si está bien que sus hijos escuchen música mientras estudian. Howard Abikoff realizó un estudio precisamente sobre esta cuestión. En el estudio, los niños participantes podían elegir entre hacer sus deberes sin escuchar música de su propia elección o escuchar música clásica. Los resultados del estudio indicaron que los niños a los que se les permitía escuchar la música que les gustaba mientras hacían los deberes trabajaban más y con mejores resultados que los que no escucharon la música o escuchaban música que no les gustaba. Así que, aunque la música podría distraer o mermar el rendimiento de los deberes en otros niños, parece que en realidad es beneficioso para los niños con TDAH. Esto puede ser porque los niños con TDAH se aburren con los deberes o no encuentran estímulos suficientes. Y se sabe, a partir de los estudios realizados por Sidney Zental en los años 80, que los niños con TDAH, en los entornos que les aburren, se distraen con más facilidad y demuestran más hiperactividad como forma de obtener mayores estímulos. De esta manera, corrigen el bajo nivel de estímulos que experimentan en estas situaciones. Una manera de afrontarlo es aumentar levemente el nivel de los estímulos en estos entornos, por ejemplo, con una música de fondo. Esto les permite concentrarse mejor y conseguir mayor rendimiento. Al pie de la diapositiva está la fuente de la información sobre el trabajo en las aulas y especialmente sobre los deberes. Se trata de un estudio de Cooper y sus compañeros sobre los deberes que fue publicado en el informe sobre investigación educativa. Aquí figura también el estudio sobre el ruido de fondo, es decir, la música y la mejora del rendimiento de trabajo en relación con los deberes. Otra manera útil de abordar el trabajo en el aula es permitir que los niños se enseñen los unos a los otros. Los estudios demuestran que los niños son más sensibles a la influencia de sus compañeros que a la influencia de los adultos. Como sabemos, la influencia de los compañeros aumenta con la edad. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Dejen que los niños se enseñen entre ellos. Es posible que presten más atención a lo que su compañero está intentando enseñarle que al profesor. En esta diapositiva hay un listado de tácticas que los profesores pueden emplear para la tutoría entre ellos. Para empezar, creamos las hojas con los ejercicios que queremos que hagan los niños, llamadas guiones, y se las distribuimos a los alumnos. El profesor dedica unos minutos a explicar y repasar el trabajo que hay que hacer y cualquier nuevo concepto o habilidad que sea necesario para realizar los ejercicios. A continuación, se agrupan los niños por parejas. En cada pareja, un niño es el profesor y el otro es el alumno. El alumno profesor enseña al otro, le puede hacer preguntas o preguntas tipo test. Al final de la jornada escolar o al final de la semana se cambian las parejas para que los mismos niños no trabajen juntos más de un par de días o una semana, como mucho. Por tanto, hay que reorganizar las parejas periódicamente. Los alumnos pueden cambiar su papel dentro de la pareja para enseñarse mutuamente las materias específicas a tratar. Puede ser que para cierto tipo de trabajo uno de los niños funcione mejor como profesor, pero cuando cambiamos de materia o de asignatura haya que invertir los papeles de alumno-profesor. Animo a los profesores a hacer visible este trabajo a través de una gráfica en el aula en la que figure la productividad de cada pareja. Si se hacen test, pueden incluir los resultados en esta gráfica y así los niños pueden comparar sus resultados con las otras parejas. Pueden encontrar más información sobre estas tutorías entre compañeros en el libro escrito por George Dupaul y Gary Stoner, El TDAH en los centros escolares. Ahora vamos a examinar otros métodos para gestionar el aula que pueden resultar útiles para los profesores cuando trabajan con niños con TDAH. El primero es simplemente hacer ajustes para permitirles un poco más de movimiento mientras trabajan. Si un niño se quiere poner de pie, sentarse encima de la silla con las rodillas dobladas o dar unos pasos alrededor de su pupitre y volver a sentarse, permítanselo. Los estudios indican que los niños con TDAH, que tienen la posibilidad de mantenerse más activos mientras trabajan, terminan trabajando más y mejor que los niños que están obligados a mantenerse quietos. También, como he comentado anteriormente, hagan descansos frecuentes para que los niños puedan hacer un poco de ejercicio.
Dividan el trabajo en cantidades pequeñas y de vez en cuando dejen que los niños se levanten, se estiren y se muevan para luego volver a su trabajo. Este tipo de movimiento físico parece ayudar a los niños con TDAH a afrontar sus síntomas. Existen varios mecanismos que los profesores pueden utilizar para ayudar a los niños a organizarse. Por ejemplo, archivadores especiales, carpetas clasificadas por colores y otras maneras de organizar cuadernos de trabajo, pupitres y deberes. Animo a los profesores a emplear estos métodos que aportan una mayor estructura para ayudar al niño con TDAH a organizarse a sí mismo, sus materiales y sus tareas. Cuando trabajaba en Worcester, Massachusetts, durante 5 años con un proyecto subvencionado por el gobierno central sobre el diseño de un programa de intervención temprana, encontramos que una de las estrategias más efectivas y útiles fue hacer que el niño fuera parte del proceso de enseñanza en sí. Lo llamábamos enseñanza participativa. Por ejemplo, si el profesor explicaba un poema en la clase, le daba el puntero al niño con TDAH y le pedía que estuviese a su lado para marcar los versos mientras el profesor los explicaba. De esta manera el niño podía moverse durante la clase, pero también estaba integrado en el contenido y, por tanto, podría concentrarse mejor en lo que el profesor explicaba. Esta estrategia ayudaba a disminuir los problemas de conducta, pero también aumentaba la probabilidad de que el niño siguiese las instrucciones del profesor. Así que existen varias formas de hacerle partícipe en el proceso docente para que ayude al profesor y a la vez tenga la posibilidad de mantener cierto nivel de actividad física durante la clase. A lo largo del aprendizaje es necesario que el niño practique la fluidez, es decir, ensayar una habilidad una y otra vez para que se convierta en algo automático, como un reflejo. Si el profesor ha enseñado unas operaciones matemáticas, por ejemplo, las sumas y las restas, querrá que el niño lo practique realizando numerosos ejercicios para que la operación se vuelva automática. Para los niños con TDAH, funciona mejor realizar este tipo de prácticas en el ordenador con programas de software educativos que con hojas fotocopiadas. Los programas de software educativos son más entretenidos, más estimulantes y aportan una retroalimentación más inmediata que una hoja fotocopiada. Y como les he explicado al inicio de este curso, dentro de los 18 principios fundamentales, tanto la mayor frecuencia de consecuencias más inmediatas y destacadas, como la reducción de las demoras entre los distintos componentes del trabajo asignado, ayudan a mejorar el rendimiento de los niños con TDAH. Así que, siempre que sea posible, utilicen ordenadores y software para practicar habilidades académicas. Ahora bien, sé que de vez en cuando a los profesores les gusta convertir su aula en un plató de televisión y realizar juegos de destreza mental o de cálculo, en los que los niños compiten para ver quién o qué equipo contesta primero. Es una práctica educativa, algo anticuada, pero para niños que ya de por sí son impulsivos se convierte en un problema. Por tanto, en vez de animar la impulsividad, prefiero que los profesores adopten una estrategia que se utilizó en un proyecto de investigación hace más de una década y que resultó funcionar bastante bien. Se trata de darle a cada alumno de la clase una pequeña pizarra blanca. Cada vez que el profesor formula una pregunta, todos los alumnos escriben la respuesta en su pizarra y la levantan para que el profesor pueda ver sus respuestas. El profesor no pide la respuesta a ningún alumno hasta que todos los alumnos levantan la mano y van mirando las filas para ver las respuestas de los alumnos. De esta manera puede observar quién se ha equivocado y tomar nota de lo que hace falta reforzar y corregir dentro de esa asignatura. Esta manera de realizar el juego permite que todos los alumnos tengan la oportunidad de enseñarle al profesor lo que sabe y lo que han aprendido. Y entonces el profesor puede pedirle a uno de ellos que se ponga delante de la clase para explicar cómo ha llegado a su respuesta particular. Pero no premien a los niños por haber contestado rápidamente. Permitan que todos los niños contesten a la pregunta o resuelvan el ejercicio y de esta manera pueden observar quiénes lo han entendido y quiénes no. Pero no se debería premiar la impulsividad. Para terminar, los profesores pueden animar a los alumnos para que hagan tutorías con sus compañeros. Dejen que los niños hagan sus deberes junto con otros niños de su clase que viven cerca. Está claro que esto no se puede hacer a diario, pero sí se podría animar a los niños a estudiar con sus compañeros 1 o 2 veces por semana. Como ya he comentado anteriormente, la influencia de los compañeros es mayor que la de los profesores, así que el estudio compartido puede resultar útil a la hora de enseñar y realizar trabajos en otros entornos fuera del centro escolar.
Otra sugerencia para mejorar los síntomas del TDAH en el aula es intercalar actividades con mayor o menor atractivo para los alumnos. Es decir, ir alternando actividades divertidas con otras que puedan resultar más aburridas. No intenten juntar lo más pesado para que lo vayan haciendo todo seguido. Al dividir las actividades en el aula según su atractivo, alternando o intercalando actividades muy entretenidas con otras más pesadas, es más probable que los niños con TDAH presten atención a lo que se les pide hacer en clase. Los profesores también pueden impartir clase de una manera más animada y teatral cuando trabajan con alumnos con TDAH. Se puede adaptar la manera de impartir la clase para hablar más fuerte, moverse más, estar más animado y emotivo, en el sentido más positivo de la palabra. Y como he comentado anteriormente, si tienen que dar unas instrucciones al niño, comuniquen una norma, una orden, una reprimenda o incluso un elogio acercándose al niño. Hagan que la comunicación sea personalizada. Pongan la mano encima del hombro o del brazo o de la mano y digan brevemente lo que tienen que decir. Como he dicho, más contacto físico y menos charla. De esta forma verán que los niños con TDAH probablemente escucharán mejor lo que les tienen que decir. Si los niños con TDAH no reciben tratamiento con medicamentos, es mejor abordar por la mañana las asignaturas más difíciles, las que por lo general requieren mayor persistencia, organización y autorregulación. Estos niños funcionan mejor por la mañana que al mediodía o por la tarde. Según los estudios, las funciones ejecutivas y la capacidad de concentración se deterioran de una manera más notable según va avanzando el día y por lo tanto es más productivo que estudien las asignaturas más densas o difíciles al inicio de la jornada escolar y no a última hora. Este punto no tiene importancia si el niño estuviera tomando medicamentos para tratar el TDAH porque resuelven este problema. Como se sabe, al llegar a la pubertad, se consigue el mayor rendimiento hacia mediodía y hacia el final de la tarde y no por la mañana. Así que para los alumnos de educación secundaria puede funcionar mejor la organización de las asignaturas a la inversa. Es decir, si no toman medicamentos, sería mejor estudiar las asignaturas más difíciles después de la hora de comer y no antes, para aprovechar mejor sus capacidades de concentración y autoorganización. Si buscan buenos materiales docentes o curriculares para emplear en el aula, es interesante considerar los que están más estructurados, los que se conocen como aprendizaje programado o DISTAR, programas curriculares de instrucción directa. Estos materiales altamente estructurados dividen la presentación de las distintas unidades en cuotas pequeñas y al final de cada unidad hay un pequeño examen o test para comprobar que se ha asimilado la información antes de seguir al nivel siguiente. Busquen materiales programados de una manera muy estructurada, ya que este tipo de organización les va mejor a los niños con TDAH. Cuando el profesor quiere que el niño trabaje en su pupitre o mesa, podría resultar útil que el niño elija el objetivo inicial del trabajo a cumplir. Es decir, pueden enseñarle la hoja con los ejercicios y preguntarle: ¿cuántos ejercicios crees que podrías hacer en los próximos 10 minutos? Dejen que el niño conteste. Quizá dirá 5 o 10 ejercicios. Así se fija su primer objetivo. Los estudios indican que es más probable que una persona cumpla un objetivo si él mismo lo ha fijado, a diferencia de los objetivos fijados por otras personas. No significa que no puedan pedirle que haga más ejercicios, pero inicien el proceso preguntándole cuánto trabajo cree que puede hacer. Déjenle probar con ese objetivo primero antes de ampliar la cuota de trabajo que quieren que haga. Los niños con TDAH tienen dificultades con la escritura. Forma parte del problema de coordinación motora que acompaña al TDAH. No sugiero que el profesor deje de enseñar la escritura, sino que no le dé tanta importancia dentro del contexto de los trabajos a realizar. En cambio, concéntrense en enseñar y entrenar lo que hoy día se llama escribir con el teclado, porque los niños en el futuro utilizarán los ordenadores cada vez con mayor frecuencia y cada vez habrá menos probabilidad de que realicen sus trabajos de redacción a mano. Por tanto, les animamos a que permitan a los niños con TDAH el acceso a un aprendizaje temprano de la escritura con el teclado, para que les pueda servir como forma de expresión escrita alternativa a la hora de entregar los trabajos. Por lo menos, enséñenle las dos formas de escritura en paralelo para que el niño con TDAH tenga otra manera de dar expresión a sus conocimientos a través del ordenador y el teclado y no tenga que depender exclusivamente de la escritura manual. Animamos también a que los profesores ofrezcan sesiones de apoyo extraescolar a los niños con TDAH.
Si el profesor se tiene que quedar en el aula después de la jornada escolar, que anime al niño con TDAH a quedarse después del colegio un par de tardes por semana para hacer sus deberes mientras el profesor corrige exámenes o trabajos. De esta manera, si el niño tiene dificultades, puede preguntarle, o si el profesor ya sabe que el niño tiene dificultades con un contenido específico, puede ayudarle durante estas sesiones extraescolares. También pueden animar a los padres a contratar a profesores para impartir clases particulares de algunas de las asignaturas que les resulten más difíciles a su hijo. Y no se olviden de que existen, por supuesto, audiolibros, vídeos y otros materiales complementarios para la enseñanza de materias específicas, además de los libros de texto y los trabajos que hay que realizar. Como ya he comentado anteriormente, los niños con TDAH tienen dificultades con la memoria de trabajo. Es decir, no pueden guardar información en mente durante tanto tiempo como otras personas. Por esta razón, su comprensión lectora, auditiva y visual están perjudicadas. Cuando tienen que leer un texto, olvidan frecuentemente lo que acaban de leer al inicio de la página y tienen que volver a releerlo para obtener la información. Es posible que tengan que hacerlo varias veces antes de terminar la página. Y aún así, puede que no lleguen a sacar tanta información de la página como los otros alumnos. Una manera de compensar este problema con la memoria de trabajo es animar a los alumnos con TDAH a tomar apuntes constantemente mientras el profesor explica la materia o cuando leen. Así que deberían tener la mano ocupada tomando apuntes en un cuaderno o una hoja de papel. Pueden ser frases cortas, palabras claves o incluso diagramas o jeroglíficos sencillos para ayudarles a recordar lo que están leyendo. Tomar apuntes continuamente hace que el papel donde escribe sus apuntes sustituya a la memoria de trabajo y por tanto es probable que puedan sacar más información de la lectura asignada y no tengan que releerla o escucharla de nuevo. De esta manera, es más probable que puedan contestar a las preguntas de manera apropiada con las hojas de apuntes que han creado a partir de su lectura del texto o de la explicación del profesor o el visionado del vídeo en el aula. Por tanto, anímenles a tomar apuntes constantemente, siempre que sea importante la comprensión del material específico. Otra manera de abordar los problemas de conducta de los niños con TDAH en el aula, como ya he sugerido antes, es aumentar los incentivos dentro del entorno para las conductas apropiadas. De esta manera, cuando se produce una conducta no apropiada y se castiga, el castigo resulta más efectivo. Las recompensas, por supuesto, animan al niño a adoptar conductas más apropiadas por su cuenta. Una manera de conseguirlo es aumentar los elogios, la aprobación, valoración, respeto y ánimo por parte del profesor a los niños con TDAH. A esto lo llamo convertirse en un gestor de un minuto. El gestor de un minuto fue un libro sobre la gestión de empresas que fue muy popular en los años 70 y estuvo varios años en la lista de los libros más vendidos. El libro animaba a los supervisores en las empresas a salir frecuentemente de sus despachos y monitorizar las actividades de los otros trabajadores para mejorar la moral y la productividad en el entorno laboral. Pero no se trataba simplemente de monitorizarles. Cuando el supervisor salía de su despacho, iba a ver a varios trabajadores y a cada uno les dedicaba un minuto. Durante ese minuto se fijaba en lo que estaban haciendo, hacía un comentario respetuoso y de aprobación y por lo general tenía una interacción breve pero positiva con estos empleados. Ellos, a su vez, se sentían más respetados, escuchados y valorados dentro del entorno laboral y aumentaron su productividad. Así que animo a los profesores a que adopten la filosofía del gestor en un minuto, que circulen frecuentemente por el aula. Dediquen un tiempo breve a cada alumno y se fijen en lo que están haciendo con un comentario positivo de elogio, ánimo e incluso de vez en cuando una recompensa, especialmente para los niños con TDAH, y así aumentar la productividad. También es posible aumentar los incentivos a través de sistemas de puntuaciones, fichas u otros premios tangibles y complementar los elogios y la valoración positiva que ya están aportando a estos niños. Estas fichas o puntos se pueden cambiar en distintos momentos de la jornada escolar por accesos a juegos, juguetes u otros privilegios dentro del aula. Para aumentar la disponibilidad de estas recompensas artificiales, aconsejo a los profesores que manden de vez en cuando una nota a casa de los alumnos para pedir a los padres que cuando hagan limpieza de juguetes en casa envíen a la clase los que pensaban donar o tirar. De esta manera, el profesor puede acumular un buen número de juegos, juguetes o incluso videojuegos que podrían interesar a los otros niños. Sé que los profesores frecuentemente comentan que les faltan medios para comprar estas recompensas y privilegios.
Al pedir que las familias hagan donativos de juguetes y juegos, se crea un sistema alternativo de llenar el aula con actividades atractivas que se puedan cambiar por un sistema de fichas, sin que el profesor las tenga que pagar de su bolsillo. También se puede dividir la clase en equipos de 4 o 5 alumnos, para que realicen algunos de sus trabajos en equipo. De esta manera, los otros miembros del equipo pueden colaborar para que el niño con TDAH no se distraiga de la tarea a realizar. Como comenté anteriormente, para los niños con TDAH, la influencia de sus compañeros es mayor que la influencia del profesor. Hay que aprovechar esa influencia para ayudar a manejar su conducta. Al final de la jornada escolar o de la semana, se pueden reagrupar los equipos para que el niño con TDAH no esté en un mismo grupo durante demasiado tiempo. Otra manera de aumentar los incentivos en el aula es emplear un programa de refuerzo grabado de intervalos variables para premiar a los niños cuando están trabajando por su cuenta en el pupitre. Lo llamo la cinta de los tonos. Lo creé hace años, en 1976, creo recordar, cuando era residente en el Centro de Ciencias de la Salud de Oregón. Como parte de los requisitos de trabajo, me animaron a crear un aula junto con otros residentes para alumnos con TDAH. Dentro del aula montamos este programa de recompensas a través de una grabación de intervalos variables en la que habíamos grabado varios tonos, campanas y señales en un orden aleatorio. En la primera cinta que grabamos los tonos ocurrían en intervalos muy breves, pero eran variables e impredecibles. Por ejemplo, podía sonar una campana ahora, de nuevo 5 segundos más tarde, 1 minuto más tarde, luego en 2 segundos y 20 segundos después, para que los intervalos fueran muy variables. Pero los tonos eran de corta duración, así que había muchos en la cinta. ¿Cómo se utilizan estas cintas? Cuando los niños tienen que trabajar por su cuenta en el pupitre, el profesor puede sacar una grabadora digital con la grabación de estos tonos y comunicar a los alumnos que mientras trabajan van a escuchar un tono, una campana o el sonido que haya grabado. Y cada vez que suena el tono, si estaban haciendo su trabajo pueden anotar un punto. Si estaban distraídos o no estaban trabajando, había que restar un punto. El profesor le da a cada alumno una tarjeta para apuntar sus puntos. Normalmente estas tarjetas están divididas en 2 columnas. La de la izquierda tiene arriba un más y la de la derecha tiene un menos. Aquí es donde apuntan los puntos que reciben. Entonces el profesor les dice, ahora empiecen a trabajar, y enciende la grabadora. Comienzan a sonar los tonos y los niños empiezan a apuntar sus puntos, si estaban trabajando o no. El profesor se sienta delante de la clase y monitoriza a los alumnos para que no hagan trampas con la puntuación. Es bastante fácil comprobar en qué lado están apuntando los puntos y si lo están haciendo correctamente. Encontramos que durante la primera semana que utilizamos esta cinta de tonos de intervalos variables, el rendimiento y la concentración mejoró en un 96%. Es casi como convertir el rendimiento del trabajo en una máquina tragaperras. Nunca se sabe cuándo va a sonar la próxima campana o el próximo tono. La estrategia ideal es seguir trabajando siempre para poder maximizar el número de puntos que uno puede ganar. Durante la segunda semana se puede hacer otra grabación en la que los tonos están más espaciados, así que habrá menos. Lo que se está haciendo es aumentar hasta cierto punto el intervalo entre los tonos. Cuando se hace esto hay que asegurarse de duplicar el número de puntos que los alumnos se pueden atribuir porque al espaciar los intervalos disminuyen el número de oportunidades de recompensa. Se utiliza esta nueva cinta durante una semana y luego se crea una tercera grabación con un número menor aún de tonos más espaciados. Así que se está empleando una especie de procedimiento de remodelación en el que cada semana se van espaciando los intervalos entre los tonos y por tanto entre las recompensas, aunque estos se mantienen variables e impredecibles. Pero al alargar los intervalos, hay un menor número de tonos y, por tanto, un menor número de oportunidades para ganar puntos. Por este motivo, con cada nueva grabación hay que duplicar el valor de los puntos. Pruébenlo, a ver qué tal funciona. Nosotros encontramos que fue una estrategia muy beneficiosa para niños con TDAH. De hecho, después de la tercera semana, simplemente suprimimos la cinta y trabajamos directamente con el típico sistema de fichas, en el que los niños recibían recompensas al final de su trabajo por el número de ejercicios que habían terminado. Si prefieren no hacer sus propias grabaciones, se puede comprar una versión moderna de estas cintas en addwarehouse.com. Sea como sea el sistema que empleen para premiar a los niños en el aula, es beneficioso permitir a los alumnos cambiar sus puntos o fichas por recompensas y privilegios varias veces al día. No les hagan acumular sus puntos durante varios días o incluso una semana hasta poder canjearlos. Cuanto más pequeño es el niño, mayor será la frecuencia del canjeo de puntos por privilegios o recompensas.
Con los niños más mayores se puede demorar más el intercambio de sus puntos, pero incluso para los alumnos mayores animo a los profesores a permitir este intercambio por lo menos una vez al día y que puedan tener acceso a las recompensas y privilegios. Sea cual sea el sistema de recompensas utilizados, la proporción de recompensas y castigos debería ser por lo menos de 2 a 1. Es decir, que siempre debería haber por lo menos 2 veces más premios, incentivos, fichas u otros privilegios que castigos y medidas disciplinarias. De esta manera, el programa mantiene un perfil positivo, basado en los incentivos y en animar a los alumnos, y no tanto en un programa disciplinario. No me refiero al canjeo de puntos por recompensas. Cuando hablo de castigos quiero decir restar puntos como consecuencia de conductas no adecuadas. Se trata de una estrategia disciplinaria que comentaré en breve. Lo que quiero decir es que siempre debería haber 2 veces más el número de puntos como recompensa que el número de puntos restados como castigo, para que el programa se mantenga como algo positivo. Si ocurre lo inverso y termina siendo un programa punitivo, los niños perderán interés en participar y no valorarán especialmente los puntos o recompensas que el profesor les da. Una manera muy fácil de animar o de aumentar los incentivos en el entorno escolar y ofrecer mayores recompensas a los niños en su rendimiento es la hoja diaria de valoración de conducta. En la próxima diapositiva les enseñaré un ejemplar. Aquí está la hoja de notas que diseñé en Word con la función que tiene este programa para crear tablas. En la columna de la izquierda de esta plantilla hay espacios para poner las normas que queremos que siga el niño. Pueden observar que aquí, a la izquierda, figuran una serie de normas. Participa en clase, hace el trabajo en clase, sigue las normas en el aula, etc. En la parte de arriba hay columnas, una para cada asignatura: lectura, matemáticas, ortografía, que se colocan según el orden en que aparece dentro de la jornada lectiva. De esta manera, el profesor de cada asignatura puede evaluar la conducta del niño según las 5 normas que figuran a la izquierda. El sistema de valoración que normalmente empleo para esta hoja está en la parte superior de la diapositiva. Hay una serie de números. El 1 significa excelente, el 2 bien, el 3 suficiente, el 4 insuficiente y el 5 muy mal. Al final de cada clase, el profesor rellena la casilla con el número de evaluación de la conducta en cada área que corresponde a su asignatura. Pone sus iniciales al pie de la columna de su clase para evitar que el niño pueda hacer trampa. La hoja se pasa entonces al profesor de la siguiente asignatura y así sucesivamente, para que cada profesor rellene su columna con la evaluación correspondiente. Al final de la jornada escolar, el niño lleva la hoja a casa y sus padres se la piden para revisarla con él. Comentan primero las evaluaciones positivas, qué tal le fue en esa clase y la conducta que tenía en esa asignatura que le mereció tan buena puntuación. Y luego miran las evaluaciones negativas, los 4 y los 5 si los hay. Los comentan y planifican con el niño lo que puede hacer el día siguiente para ayudar a abordar el problema y mejorarlo. Se deben asegurar de recordarle este plan de mejora al día siguiente cuando se va al colegio. Después de comentar la puntuación diaria de la hoja, los padres convierten esta evaluación en puntos. La valoración numérica de cada nota figura entre paréntesis en la parte superior de la diapositiva. Por ejemplo, un 1 vale 25 puntos, un 2 vale 15 puntos, etc. Observen que los 4 y los 5 son valoraciones negativas y por tanto se multan, es decir, se restan puntos. Para un 4, por ejemplo, se restan 15 puntos. Para un 5 se restan 25 puntos. Los padres suman todos los puntos que el niño ha ganado ese día y restan los puntos negativos. El balance es el número de puntos que el niño puede canjear ese día según el sistema de recompensas por puntos que se ha implantado en casa. Obviamente, es necesario crear una economía de puntos para que el niño los pueda canjear por privilegios y recompensas en casa. Esta hoja sirve para crear un vínculo entre la conducta en el centro escolar con consecuencias en el hogar que le pueden servir de motivación. También sirve para que los padres conozcan con mayor precisión qué tal le ha ido a su hijo en el colegio cada día. Si el niño apunta sus deberes en el dorso de la hoja, también puede servir para saber los deberes asignados cada día.
Animo a los profesores para que utilicen este sistema de hoja de valoración diaria que permite conectar la conducta en el aula con consecuencias en el hogar y permite a los padres estar informados sobre la conducta y el rendimiento de su hijo durante el día. A propósito, esta hoja puede servir además para monitorizar los medicamentos y comprobar si ayudan a controlar la conducta del niño a lo largo de toda la jornada escolar. Esas hojas se pueden mostrar a los médicos para que puedan evaluar un posible ajuste de dosificación de los medicamentos que ayuden a mejorar la conducta del niño en el centro escolar. Además del sistema de la hoja de evaluación diaria de conductas que utilizo, otra manera de realizar este tipo de monitorización de los niños es un programa que se llama Presta Atención, Para, Piensa y Escucha, desarrollado por Linda Bowman. Este programa está disponible en addwarehouse.com. Una de sus ventajas es que incluye no solo un mecanismo para que los profesores puedan evaluar a los niños, sino, como pueden observar en este párrafo, también anima al niño para que se automonitorice y autoevalúe en su propio rendimiento. Me parece una estrategia muy útil que pueden emplear los profesores que tienen alumnos con TDAH. Aquí tenemos otro mecanismo para ayudar a los alumnos con TDAH y aumentar los incentivos en el centro escolar. Se llama Sistema de Entrenamiento de la Atención. Fue creado por Mark Rapport, que actualmente está en la Universidad Central de Florida, en Orlando, pero la promoción y venta la realiza Gordon Shipsten de Siracusa, en el estado de Nueva York. Este mecanismo tiene una caja, como la que pueden observar aquí, que se coloca encima del pupitre del niño. Uno de los lados tiene un contador numérico. Por cada minuto de trabajo que realiza el niño, el contador le da un punto. Aquí a la izquierda pueden observar el transmisor que el profesor lleva dentro de su bolsillo. Cada transmisor tiene 4 teclas, con lo cual el profesor podría controlar un máximo de 4 cajas para 4 alumnos en una misma aula. Funciona así. La caja tiene un interruptor en la parte de atrás. El profesor enciende la caja cuando el niño está trabajando en su pupitre y la caja empieza a funcionar para otorgarle de manera automática un punto por cada minuto de trabajo. Pero el profesor está controlando al niño y si ve que levanta la vista del trabajo o se distrae o empieza a hacer otra cosa, simplemente pulsa la tecla que corresponde a la caja de este alumno. Cuando pulsa el botón, esta luz roja se enciende, la caja suena y se resta un punto del contador. Así que, en esencia, la caja aporta unas recompensas automáticas, pero es el profesor quien controla el castigo o la multa. Hemos observado que este mecanismo es especialmente útil para alumnos con TDAH. Solo es necesario utilizarlo durante un par de semanas para entrenar una mejoría en la conducta relacionada con el rendimiento y la concentración. Entonces se puede quitar la caja a utilizarla con otro alumno y el profesor vuelve a emplear un programa más práctico de fichas o puntos en el aula. Otro mecanismo que he encontrado útil, especialmente con los alumnos de educación secundaria, es el Watchminder. Se trata de un reloj digital programable. Al inicio de cada semana durante el año escolar se pueden grabar recordatorios específicos para el alumno que les avisarán a lo largo del día en los momentos señalados. De hecho, si los padres están al tanto de las actividades de cada jornada escolar, podrían ayudar en la programación del reloj. Los profesores también lo pueden utilizar en el colegio para recordarle al niño la hora de entrega de trabajos, proyectos, etc. De esta manera, el reloj sirve no solamente para marcar la hora, sino para recordar al alumno plazos de entrega, trabajos a realizar u otros acontecimientos importantes programados a lo largo del día y de los que debería estar pendiente. Tal como comenté anteriormente, al hablar sobre los principios del manejo del TDAH en el aula, esas 18 ideas excelentes que presenté en la primera diapositiva, uno de estos principios es anticipar situaciones que pueden resultar problemáticas y confeccionar un plan que se puede implementar cuando lleguen. Este tipo de enseñanza proactiva puede ser muy útil para disminuir problemas de conducta. ¿En qué consiste este plan para la transición entre una situación y otra?
Cuando el niño inicia una nueva actividad, por ejemplo, cuando entra en el aula o cuando se hace la transición entre una asignatura y otra, por ejemplo, el término de la clase de matemáticas y el inicio de la clase de lengua, o cuando el niño sale al recreo o vuelve al aula después del recreo o después de la comida, paramos al niño justo al inicio de la nueva actividad. Antes de entrar en una situación nueva, se para y revisamos con el niño las normas que necesita cumplir en la situación que está a punto de iniciar. Estas normas estarán pensadas, por supuesto, en relación con las dificultades de conducta que hemos experimentado anteriormente con este niño. Pero las normas deberían ser pocas, breves y claras. Pedimos al niño que repita las normas como indicación de que las ha escuchado y comprendido. Si es necesario, podemos incluso apuntar las normas en una pequeña ficha y entregárselas en ese instante. Ahora explicamos al niño el incentivo que hay dentro de esta actividad si trabaja, si se porta bien y si sigue estas 2 o 3 normas. ¿Cómo se va a recompensar la buena conducta? Se lo explicamos brevemente al niño. A continuación, explicamos las medidas disciplinarias. ¿Qué va a ocurrir si no sigue las normas o si la conducta no es apropiada? ¿Le vamos a multar? ¿Le vamos a aislar temporalmente? ¿Le vamos a quitar algunos privilegios que tiene en el aula? Hay que explicarle qué nos proponemos hacer si ocurre un problema. De esta manera el niño comprende nuestro plan, conoce las reglas y conoce las recompensas y los castigos. A continuación, tenemos que darle al niño algo específico para que pueda hacer mientras el profesor y el resto de la clase se preparan para iniciar una nueva actividad. Si pedimos al niño con TDAH que se vaya a su pupitre, hay que darle algo que hacer, una hoja con unos ejercicios o algo para que no se tenga que sentar en su asiento sin hacer nada hasta que empecemos la nueva actividad. Entonces tenemos que seguir nuestro plan. Tenemos que ponerlo en marcha. Como dije antes, más acción y menos hablar. Manejamos las consecuencias tal como prometimos al iniciar esta situación y tenemos que hacerlo rápidamente. Tenemos que dar recompensas a lo largo de la actividad. No podemos esperar hasta terminar la actividad para darle la recompensa o el incentivo que le prometimos. Tenemos que premiarle con fichas o recompensas de forma intermitente a lo largo de la actividad. Y cuando se termina, pedimos al niño que nos dé su evaluación de cómo la ha realizado. Luego podemos aportarle nuestra evaluación y comentar con él cualquier diferencia entre sus percepciones y las nuestras. En este momento, por supuesto, podemos terminar de entregarle las recompensas que ha merecido. Ahora ha ganado los puntos u otros premios por su buena conducta durante esa actividad. Si utilizamos la planificación de las transiciones al inicio de cada actividad importante dentro del entorno escolar y especialmente en las que el niño ha demostrado dificultades, podemos disminuir los problemas de conducta en más de un 50%. Se trata de una enseñanza inteligente y proactiva, en vez de una enseñanza simplemente reactiva, en la que dejamos que el problema ocurra antes de intentar atajar o resolverlo. En este caso, queremos evitar que ocurra. Como comenté anteriormente, los niños con TDAH tienen muy mermada la memoria de trabajo y por tanto tienen dificultades para recordar y guardar en mente las normas y otros datos importantes a los que tienen que poder acceder en situaciones específicas o para realizar una tarea concreta. Podemos ayudarles con el apoyo de la memoria de trabajo si anotamos de una forma tangible datos o normas claves en carteles, tarjetas, POS-it, etc., que podemos colocar dentro del campo visual del niño en una situación específica para que pueda ver las normas. De esta manera, le ayudamos a recordar lo que tiene que hacer. Como también comenté anteriormente, tenemos que hacer que el tiempo sea algo tangible. Lo podemos conseguir con relojes, temporizadores, contadores y otros mecanismos que indican el paso del tiempo para la tarea a realizar. Para recordarlo, coloquen carteles con las normas en la parte delantera del aula o utilicen una señal de stop con 3 caras, como hicimos con los niños en edad preescolar y de primero de primaria. Hicimos un cartel con las normas y las revisamos con estos niños pequeños al inicio de cada actividad. Durante las explicaciones de estos profesores, cuando los niños tenían que estar quietos y sentados, atentos, sin hablar entre ellos y levantar la mano para hablar, la señal de stop mostraba la cara roja. Durante otras actividades, cuando trabajaban en sus pupitres, giramos la señal para mostrar la cara amarilla. Significa que los niños tienen que trabajar en sus pupitres, pero si tienen una pregunta, pueden ir a la mesa del profesor para hablar con él o con ella. La cara verde de la señal se mostraba durante el tiempo de juego libre en el aula, cuando había que seguir las normas específicas para el juego libre. De esta forma, con un simple giro de la señal para cambiar el color, podrían recordar las normas para cada situación. También
Se pueden colocar tarjetas de colores en la mesa. Cada tarjeta tiene unas normas a seguir para una asignatura o actividad específica. Los niños simplemente cambian la tarjeta al color que corresponde a esa asignatura para recordar las normas. Pedirle al niño que repita las normas antes de iniciar una actividad es una forma de ayudarles a aumentar su memoria de trabajo cuando entran en una nueva situación. Como ya dije anteriormente, hay que utilizar temporizadores digitales, relojes o grabadoras, con tiempos previamente grabados para indicar al niño el paso del tiempo. Su reloj interno no es muy preciso y es probable que no lo siga y que no comprenda el tiempo que les queda para terminar una tarea. Por tanto, conviertan el tiempo en algo tangible. Una forma de hacerlo es utilizar este temporizador grande, que mide casi 25 centímetros. Se puede comprar a través de addwarehouse.com. El profesor fija el intervalo de tiempo especificado en la cara del reloj y según avanza el tiempo, el intervalo rojo va disminuyendo para indicar que el tiempo va pasando y marca la cantidad de tiempo que les queda para terminar la tarea. Es una forma muy visible que ayuda a los niños con TDAH a ver la cantidad de tiempo que les queda en un momento dado del trabajo asignado para aprender a no distraerse y entregar la tarea en el tiempo estipulado. Aquí tenemos otro mecanismo que funciona como temporizador. Son mecanismos pequeños que tienen dentro piezas que vibran, como los que tienen los teléfonos móviles. En la superficie de cada mecanismo hay un temporizador digital que se puede ajustar con varios intervalos que explicaré en un momento. Funciona en esencia así. Se puede programar para que vibre con un intervalo específico. Por ejemplo, suponemos que queremos que vibre cada 5 minutos. Lo programamos así, como se hace en este mecanismo, el Motivider, para vibrar a los 5 minutos. Cuando se cumple el intervalo de los 5 minutos, vibra y se programa de nuevo para vibrar dentro de otros 5 minutos. Se puede programar para que vibre con intervalos frecuentes. Cuando el alumno lo lleva puesto y siente la vibración, sabe que han pasado otros 5 minutos. También se puede programar para que vibre en intervalos aleatorios, parecido a la grabación de los tonos que les expliqué en una de las diapositivas anteriores. Estos intervalos aleatorios pueden funcionar para recordarle al niño que se tiene que concentrar porque va pasando el tiempo. Así que existen varios mecanismos, como el Motivider o el mecanismo Habit Change, cambio de hábitos, como vemos en la diapositiva. Pueden conseguir ambos a través de addwarehouse.com. Ahora bien, ¿qué ocurre con las medidas disciplinarias en el entorno escolar? Hemos comentado numerosas estrategias que se pueden utilizar, como las multas, las reprimendas, etc. Cada distrito escolar suele tener, por supuesto, unas normas escritas dirigidas a los profesores que indican las medidas disciplinarias permitidas en el aula. Está claro que los profesores se tienen que guiar por estas normativas, pero permítanme enseñarles aquí un listado de algunas medidas disciplinarias que se han demostrado útiles a la hora de trabajar con los niños con TDAH. Una es darle una reprimenda al alumno. Sé que muchos profesores comentan que esta táctica no funciona, pero creo que es debido a la manera en la que se lleva a cabo. Susan O'Leary y su alumna Linda Pfiffner han realizado estudios que indican que las reprimendas sí pueden servir para corregir conductas hasta cierto punto si se realizan de una manera correcta. Comprobaron que es necesario personalizar la reprimenda. Es decir, que hay que acercarse al alumno y no decírselo desde la otra punta del aula. Es necesario mirarle a los ojos y, como comenté anteriormente, quizá poner la mano en su hombro o en su brazo y darle una reprimenda breve, en voz firme, lo suficientemente baja para que la comunicación sea lo más privada posible. Hay que personalizar la reprimenda. Esta manera de comunicarla funciona mucho mejor que simplemente gritarle al niño desde la parte delantera del aula. Cuando existen incentivos para apoyar conductas apropiadas, los castigos resultan más efectivos. Existen dos elementos que hacen que un castigo funcione. El primero es la presencia de incentivos adecuados dentro de la situación, que animan a las conductas apropiadas y prosociales. Sin este elemento, es poco probable que un castigo disminuya las malas conductas. Y el segundo es llevar a cabo el castigo muy rápidamente, dentro de los primeros 10 segundos, después de la primera conducta no apropiada. Cuanto más tiempo se demora la realización de la acción disciplinaria, menos efectiva va a resultar a la hora de corregir la conducta no adecuada. Recuerden
que si quieren que la disciplina sea efectiva para los alumnos con TDAH, incluso en medidas disciplinarias leves, primero tienen que existir muchos incentivos en el aula para animar y premiar las conductas apropiadas. Y cuando hace falta implementar una medida disciplinaria, ese castigo leve tiene que imponerse con mucha rapidez, nada más ocurrir la conducta no deseada para que funcione como medida disuasoria. Se sabe que los profesores están muy familiarizados con el aislamiento temporal como medida disciplinaria, pero hemos encontrado una variación de esta táctica que funciona mucho mejor. Se llama Haz una tarea y fue desarrollado por Jim Swanson, Linda Fibner y sus compañeros en la Universidad de California, en Irvine, donde dirige un centro escolar especializado en alumnos con TDAH. En Haz una tarea hay un pupitre no ocupado en la parte de atrás del aula, con una silla al lado. Encima del pupitre hay unas hojas de ejercicios fotocopiadas. Se trata de ejercicios complementarios para practicar habilidades aprendidas en cualquier asignatura. Pueden ser ejercicios de matemáticas, copiar letras, contar objetos, lo que sea. Son las típicas hojas de ejercicios que se pueden comprar en cualquier papelería o librería. Estas hojas están encima del pupitre al fondo del aula. El profesor explica a los alumnos cómo funcionan. Si un alumno no cumple una norma, le va a corregir. Es decir, explicarle lo que ha hecho mal y le va a dar un número que será el número de hojas de ejercicios que deberá realizar durante su aislamiento temporal. Por ejemplo, podría decirle al alumno, no estás sentado en tu pupitre, haz 2 hojas. Significa que el alumno no está donde tenía que estar en ese momento sentado en su pupitre y ahora tiene que ir al fondo del aula para realizar su aislamiento temporal. El número que el profesor le da es el número de hojas de ejercicio que tiene que coger de la pila de hojas de ese pupitre y rellenar. Cuando el alumno las termina, las pone en la mesa del profesor y vuelve a su pupitre habitual. El número de hojas de ejercicios va a determinar la duración del aislamiento temporal, pero la clave es que le da al alumno una ocupación durante el aislamiento temporal. Habíamos visto que el aislamiento temporal tradicional no funcionaba bien para los niños con TDAH porque eran muy aburridos y este aburrimiento, a su vez, tenía tendencia a producir más conductas alteradas y ruidosas con más distracción. Con esto no quiero decir que no se puede utilizar el aislamiento temporal, pero haz una tarea funciona mejor, porque mantiene ocupado al alumno durante este aislamiento. También permite al alumno regular en cierta medida la duración del aislamiento temporal, porque si termina las tareas rápidamente, podrá volver a su pupitre. Y según los estudios, cuando los alumnos pueden terminar antes el aislamiento mediante una conducta correcta, el mecanismo es más efectivo. Así que vale la pena probar haz una tarea como una variación de la medida disciplinaria tradicional. Si el profesor utiliza un sistema de fichas con una puntuación en el aula, se pueden restar fichas como una medida disciplinaria. Pero de nuevo, es importante que se haga rápidamente, en cuanto se produzca la primera conducta no adecuada. Otra medida es pedirle al alumno que escriba lo que llamamos un ensayo sobre cuestiones morales. Por ejemplo, ¿por qué no volverá a hacer tal cosa en el colegio? ¿Por qué no volverá a pegar a los otros alumnos? ¿Por qué no está bien hacer tal cosa? Etcétera. Los estudios demuestran que este tipo de ensayo escrito tiene algún impacto positivo en la conducta de los alumnos más mayores. Yo diría que funciona mejor a partir de los últimos cursos de primaria y no tanto para los niños más pequeños. El profesor puede establecer una zona chill out en el aula. Es parecido a la zona de aislamiento temporal, pero es más bien un lugar en el aula, normalmente un rincón tranquilo, donde el niño puede ir para calmarse y recuperar el control sobre sus emociones después de una situación conflictiva, explosiva o infeliz. No es una zona de castigo, sino un lugar donde el niño puede ir libremente para tomarse unos instantes para contar hasta 10 e intentar recuperar el control emocional antes de volver a la actividad del aula. Cuando un niño está especialmente alterado, el profesor le puede decir que se vaya a esta zona hasta que se calme. Pero una vez que el niño siente que ha podido recuperar el control sobre sus emociones, está libre para volver al aula por su cuenta. Finalmente, se puede utilizar también el aislamiento temporal tradicional, es decir, simplemente colocar al niño en una silla en el rincón del aula que les separa de los otros niños. El tiempo que pasa en aislamiento depende de la gravedad de la conducta no apropiada. Si los profesores emplean esta táctica, se debería hacer dentro del aula o en una habitación aparte y no en el pasillo. Los estudios demuestran que los aislamientos temporales que se realizan en el pasillo son mucho menos efectivos que los que se llevan a cabo bajo la supervisión de un profesor. Y para terminar,
Si la conducta del niño ha sido tan grave que se considera la posibilidad de expulsarle temporalmente, recomendamos que se realice dentro del centro escolar para que el niño no termine en casa o en la calle sin supervisión ninguna si sus padres están trabajando. Esta expulsión de la clase se puede llevar a cabo en las oficinas del subdirector, en un aula especial para personas con conductas no apropiadas, en un rincón del gimnasio o de la cafetería, siempre que no sea durante la hora de la comida. Es un lugar tranquilo y apartado donde el alumno hace sus trabajos y deberes, pero fuera del aula durante un periodo determinado. Hablemos brevemente sobre lo que se puede hacer para los adolescentes en el entorno escolar. He mencionado algunas ideas anteriormente y en esos casos haré solo un breve repaso, pero hay otras sugerencias que no he comentado todavía y que explicaré con más detalle. Una de las primeras medidas que podemos llevar a cabo y que resulta bastante útil para ayudar a los adolescentes con TDAH en el instituto es tratarles con medicamentos según necesidad. Como he dicho anteriormente, según mi experiencia, de un 70 a un 80% de los niños y adolescentes con TDAH van a necesitar medicamentos para ayudarles con el rendimiento escolar. Les puede interesar apuntarse al curso específico que ofrezco en esta página web sobre los medicamentos para el TDAH, para saber cuáles son y comprender sus efectos probables y sus efectos secundarios posibles. Estos medicamentos, como ya he señalado, efectúan una mejoría de conductas 2 veces mayor que la que se suele conseguir con tratamientos psicosociales y métodos de manejo del TDAH en el aula que explico en este curso. Si el adolescente no quiere medicarse o si no cumple con la posología, animamos a los padres a firmar un contrato de conducta con su hijo adolescente a través del cual puede ganar privilegios a cambio de tomar sus medicamentos ese día. Los padres podrían dejar a su hijo quedarse más tiempo con los amigos o incluso aumentar la paga semanal si toma sus medicamentos adecuadamente. Deberían intentar que el hijo siempre salga ganando. A muchos adolescentes no les gusta medicarse, por sus efectos secundarios o por el temor de que otros adolescentes les señalen. Estas reticencias se pueden superar con un contrato que les aporte algo que les interese. Otra sugerencia efectiva para los adolescentes en el entorno escolar es crear un sistema de coaching o tutoría en el mismo centro escolar. Solo hacen falta 15 minutos diarios. Se dividen estos 15 minutos en 3 periodos de encuentro o revisión de 5 minutos cada uno. El primero se realiza al llegar al instituto, el segundo a mediodía y el tercero al final de la jornada escolar. Durante cada uno de estos encuentros, el alumno va al aula o al despacho de su tutor. Es allí donde tendrá su taquilla, no una taquilla habitual como las que tienen otros alumnos, sino un lugar específico donde guardar sus cosas, por ejemplo, el despacho de su entrenador del equipo de fútbol, del tutor o cualquier otro sitio adecuado. Cuando los otros alumnos van a sus taquillas por lo menos 3 veces al día, este alumno irá al despacho de su tutor. Durante cada una de estas tutorías de 5 minutos, el tutor organiza al alumno para las próximas asignaturas. Es decir, comprobará que tiene los libros, cuadernos o ejercicios que necesita. Se asegurará que tiene sus deberes del día anterior, etc. Debe organizar y motivar al alumno. En la primera tutoría, al llegar al instituto, el tutor le entrega la hoja de notas para la conducta de ese día, como las que les he enseñado anteriormente. El tutor va a utilizar esta hoja de notas para controlar al alumno a lo largo de todas sus asignaturas. Cada vez que el alumno vuelve al tutor, éste mirará la hoja de notas para ver qué tal le ha ido en las clases anteriores. También pueden apuntar sus deberes en el dorso de esta hoja o en una hoja de una agenda semanal. Pero cada profesor debería poner sus iniciales debajo de los deberes del día siguiente para que se sepa que el alumno los ha apuntado correctamente. El objetivo es que a través de estas tutorías distribuidas a lo largo de la jornada escolar, el alumno sea responsable ante otra persona de su conducta, del registro correcto de sus deberes para el día siguiente y, por supuesto, de su organización general. Este tutor puede ser cualquier adulto en el centro escolar con quien el alumno se lleve bien. Podría ser el orientador, un psicólogo, otro profesor, el subdirector del centro, cualquier persona que trabaje en el centro escolar que esté dispuesta a dedicarle estos 15 minutos al alumno y ayudarle a implementar su responsabilidad ante otra persona varias veces al día. Así que, además de los medicamentos, las tutorías, las hojas de notas diarias sobre la conducta y la hoja diaria para apuntar los deberes, hay otras cosas que el centro escolar puede hacer, por ejemplo, la creación de un enlace especializado en TDAH para ayudar a estos alumnos.
Con las hojas de notas diarias, los adolescentes pueden ganar puntos, y si consiguen que en 3 semanas no les reste ningún punto por conducta no apropiada, pueden abandonar este sistema de hojas. Aconsejamos a las familias que guarden un juego adicional de libros de texto en casa por si el alumno deja sus libros en el instituto y los necesita para hacer los deberes. En los Estados Unidos funciona de la siguiente manera. Al inicio del curso escolar, la familia puede pagar la fianza para 2 juegos de libros. Cuando se termina el curso y se devuelven los libros, recuperan la fianza. Con un juego completo de libros en casa, se elimina el riesgo de no poder hacer los deberes por la falta del libro de texto correspondiente. Como ya he comentado, es útil que estos alumnos aprendan cuanto antes a manejar el teclado del ordenador para suplir sus dificultades con la escritura. De esta manera, cuando están en el instituto, pueden entregar sus trabajos escritos en el ordenador y no a mano. Los alumnos pueden grabar las clases con una grabadora digital. Un modelo interesante es el Smart Pen, el boli inteligente, que figura en la siguiente diapositiva. El Smart Pen está disponible en livescribe.com. Se trata de un bolígrafo que contiene una grabadora digital. Como pueden observar, al pie de las hojas de grabación hay unas zonas que al tocarlas con el bolígrafo enciende o apaga la grabadora. También hay una función de pausa y se puede retroceder y adelantar en la grabación. Es una forma bastante buena de grabar las clases a la vez que tomas apuntes en el tablet para poder revisar lo que ha dicho el profesor, por ejemplo, a la hora de estudiar para un examen. También, cuando se está haciendo un trabajo en casa, se puede volver a escuchar toda la exposición del profesor. Es un aparato fantástico para alumnos de instituto o universitarios con TDAH, o incluso para adultos con TDAH, cuando tienen que asistir a reuniones para asegurarse de haber sacado la mayor información de la presentación o la conferencia. Otras sugerencias que pueden resultar útiles para el manejo de la conducta de adolescentes con TDAH es recompensarles con dinero por las notas. Este programa se llama en inglés Back for Bees, dinero por notas. En este programa simplemente se le pide al alumno que lleve a casa cada hoja, cada trabajo que el profesor haya calificado con una nota y recibe una remuneración por cada una, según la nota que haya recibido. Por ejemplo, para cada sobresaliente podría darles 1 euro. 50 céntimos por cada notable, 25 céntimos por cada bien. Los padres pueden fijar la cuantía según la cantidad de dinero que tienen disponible, pero la idea es que cada nota que el adolescente trae a casa representa una oportunidad para aumentar su paga de esa semana. Anima a los alumnos a traer sus trabajos a casa y compartirlos con los padres y les anima también a mejorar las notas para ganar más dinero. Está claro que se pueden utilizar agendas, calendarios, diarios u otros mecanismos para ayudar al alumno a organizarse durante la jornada escolar, para recordar los trabajos y deberes asignados y sus fechas de entrega. Y como ya he comentado, para los niños con TDAH es mejor programar las asignaturas más difíciles o densas por la mañana, pero en la educación secundaria es mejor cambiar estas clases por la tarde, para tener en cuenta la alteración en el ciclo de sueño que experimentan los adolescentes dentro de su proceso de maduración. Todo esto en el caso de que no estén recibiendo tratamiento con medicamentos. Si toman medicación para el TDAH, el orden de la programación de las asignaturas no es tan importante. En el instituto o en la universidad nos gusta alternar las asignaturas troncales con las electivas para mantener el interés del alumno. Recuerden que antes comenté que para los niños más pequeños se deberían intercalar las actividades más pesadas y densas con las más atractivas para recompensar a los alumnos periódicamente. Una recomendación habitual que hacen los profesores es que cuando los alumnos tienen que hacer exámenes con un tiempo límite, dejar más tiempo a los alumnos con TDAH. Según los estudios, este tiempo adicional no es especialmente beneficioso para estos alumnos. De hecho, la tendencia es que no lo aprovechan. La verdad es que la mayoría de los alumnos con TDAH son tan impulsivos e inquietos que terminan el examen en un tiempo récord e intentan salir de la clase cuanto antes. Por eso, en vez de darles más tiempo para completar el examen, una estrategia alternativa que parece más efectiva es que hagan el examen en un lugar libre de distracciones y darle lo que llamamos tiempo fuera del reloj. Esta estrategia consiste en darle al alumno un cronómetro que inicia cuando empieza a hacer el examen. En cualquier momento que el alumno quiere, puede parar el cronómetro.
levantarse y estirarse, beber agua y poner el cronómetro en marcha de nuevo cuando reanuda el examen. No se les da más tiempo para hacerlo que a los otros alumnos. El cronómetro graba el tiempo de contacto que tiene con el examen, pero son libres para interrumpir el proceso con la frecuencia que les sea necesaria para poder refrescar su capacidad de atención. Hemos observado que esta estrategia es mucho más útil para mejorar el rendimiento en el examen que simplemente otorgarle más tiempo, sin ninguna estrategia sobre cómo emplear ese tiempo adicional en pro de un mayor rendimiento. De alguna manera, utilizando un cronómetro, el alumno hace el examen en intervalos de tiempo que él mismo puede distribuir según su necesidad. Desde luego, terminará el examen más tarde que los otros alumnos, pero esta mayor duración es un producto secundario del proceso y no el proceso en sí. La estrategia consiste en hacer el examen en un lugar libre de distracciones y permitirle descansos frecuentes para refrescar su capacidad de atención. Como ya he dicho, permitir a los adolescentes escuchar música mientras hacen sus deberes puede ser útil para mejorar su capacidad. Distribuir un currículum escrito para toda la asignatura también puede ayudar al alumno a tener la información que necesita para estudiar en casa, especialmente en relación con los exámenes. También hemos comentado la utilidad de tomar apuntes constantemente durante las exposiciones del profesor y la lectura como estrategia para afrontar los problemas con la memoria de trabajo de estos alumnos con TDAH. Estas estrategias funcionan también para los adolescentes. En cuanto a los adolescentes, para ayudarles con la comprensión lectora, pueden volver a un método que se utiliza desde hace más de 3 décadas, que se llama en inglés SQ4R. Es una estrategia que el alumno puede utilizar cuando lee para mejorar la comprensión de la información de la lectura. El nombre es un acrónimo con las letras de los pasos que tiene que seguir el alumno cuando lee. Estos pasos son los siguientes. Cuando el profesor le da al alumno materiales para leer, lo primero que hay que hacer es mirar todo por encima para tener una idea de qué información está allí, cuántas páginas o cuántos apartados hay. A continuación, el alumno escribe las preguntas que tiene que poder contestar después de haber leído el material. Normalmente, el profesor les da estas preguntas como parte del trabajo asignado, pero si no las tiene, lo más habitual es que figuren al final del capítulo o de la unidad. Después de apuntar las preguntas, el alumno empieza a leer, pero se detiene después de leer un solo párrafo. Recita en voz alta la información que ha aprendido en ese párrafo. Lo apunta, revisa sus apuntes. En resumen, se hace de esta manera: leer, recitar, anotar, revisar. Se hace este proceso con cada párrafo que lee según va avanzando con el material. ¿Se tarda más? Probablemente no, porque las personas con TDAH frecuentemente tienen que volver a leer los textos varias veces para poder sacar la información. De hecho, es posible que con esta estrategia terminen sus lecturas antes, porque no les es necesario volver a leer los textos para poder extrapolar los contenidos. Con los alumnos adolescentes también se puede considerar el proceso de estudiar con un compañero de clase después de la jornada escolar. Animamos a los alumnos a intercambiar números de teléfono y direcciones de correo electrónico para que puedan estar en contacto desde casa en caso de no haber apuntado un trabajo o unos deberes. De esta manera, si les falta información sobre los deberes que el profesor ha asignado, pueden ponerse en contacto con el compañero de clase. Por supuesto, las sesiones de apoyo extraescolar, igual que las clases particulares, también son muy útiles. Sugiero también que los centros escolares fijen unas reuniones formales cada 6 semanas a lo largo del curso. A estas reuniones asisten los padres, los profesores y también el alumno adolescente, para que puedan participar en el proceso y escuchar de primera mano qué tal les va hasta el momento. No queremos que el adolescente pase todo el trimestre sin saber que hay un problema con una asignatura hasta que le llegue la nota trimestral. Tampoco es justo que los padres se enteren del problema con la nota trimestral. Por tanto, fijar reuniones más frecuentes, cada 4 o 6 semanas, permite a todas las personas implicadas identificar problemas y corregirlos antes de que empiecen a reflejarse en las notas. En conclusión, espero que hayan aprendido que el entorno escolar es una de las áreas en las que los niños y adolescentes con TDAH se encuentran más perjudicados. Sufren más disfunciones en este terreno y son más severas en comparación con los otros alumnos. Es posible, sin embargo, manejar los síntomas del TDAH con efectividad dentro del entorno escolar.
En este curso les he aportado más de 80 estrategias distintas que pueden utilizar para mejorar estos síntomas y ayudar a los alumnos a mejorar notablemente el rendimiento académico, la conducta y la relación con sus compañeros en el entorno escolar. Efectivamente, sabemos mucho sobre la manera de manejar el TDAH, pero en mi opinión, la clave para adoptar estas estrategias con éxito es la actitud del profesor hacia el TDAH, su conciencia de que el TDAH es un trastorno neurogenético real, su comprensión y voluntad para implementar estas intervenciones y adaptaciones a lo largo del curso podrán ayudar a estos niños y jóvenes. Espero que este curso les haya resultado informativo. Gracias por apuntarse a este curso. Les invito a apuntarse cuando quieran a otros cursos que he preparado para esta página web. Para terminar, les invito también a visitar la página web de mi editorial guilford.com, donde encontrarán más información sobre otros productos que tengo en el mercado, como las 3 nuevas escalas de valoración numérica para evaluar a adultos con TDAH. Una para los síntomas del TDAH, otra para la evaluación de las funciones ejecutivas y otra para la valoración de la discapacidad funcional. Les invito también a conocer otros libros que he escrito sobre el TDAH infantil y de adultos. Estos textos se pueden comprar no solamente a través de guilford.com, sino también en las principales librerías con servicio por Internet como amazon.com. Gracias de nuevo por apuntarse a este curso. Adiós.